Creo que este año voy a lograr muchos objetivos. Quiero ver menos series, comer saludable, esta vez sí puedo, y hacer ejercicio. Estoy segura que este año voy a lograr ir al gym todos los días. 20 minutos después. PM y 1 minuto. ¿Cómo fue? Para que esto no te pase en el principio de año, te voy a dar 5 trucos que te pueden ayudar para cumplir todos tus objetivos. Este Punchbox de recompensas te va a ayudar a cumplir los objetivos de cada mes. Necesitamos empezar con una hoja y ahí vas a anotar cuáles son las recompensas que te gustaría recibir por cada objetivo cumplido. Son 12. Pon recompensas que de verdad te emocionen, como ropa nueva o una ida al spa. Elige lo que de verdad sea motivante. Y cuando ya las tengas en tiritas como estas, vamos a buscar cajitas cuadradas pequeñas. Las puedes conseguir en tiendas para cajas. Necesitamos 12. Y lo que haremos es trabajar con una para poner la recompensa. También estoy poniendo el dinero para poder comprar el outfit bonito. Confeti para sentirme más feliz cuando lo rompa. Y lo vamos a tapar con papel de China. Hay que hacer esto con todas las cajitas. Y para no olvidar cuál es el objetivo por mes, vamos a poner los nombres de los meses y abajo cuál es el objetivo que queremos lograr. Pueden ser objetivos de fitness, de organización, escolares, lo que tú quieras. Y luego los vamos a ir pegando para que nos quede como una estructura rectangular. Y para que no se me mueva, yo la voy a sostener utilizando este washi tape súper colorido. ¡Listo! Tenemos nuestro Punchbox de 12 meses y la forma como esto funciona es que si cumpliste el objetivo, por ejemplo, del mes de enero, que es comer saludable y sin azúcar, entonces rompes enero y sacas tu premio. ¡Yay! Creo que esta es una forma más divertida para mantenerte motivado durante todo el año. Para tener un año más positivo, esta pizarra te va a encantar. Empezaremos haciendo la pintura para tiza. Necesitamos... Bueno, yo voy a utilizar 3 diferentes colores de pintura, pero puedes utilizar nada más uno. Y lo que vamos a hacer es agregar un poquito de yeso y lo vamos a mezclar. Tiene que quedar suave, no muy grumoso y tampoco muy líquido. Pero si te queda un poquito espeso, le puedes agregar un poquito de agua. Yo hice estos 3 colores porque voy a utilizar una tablita pequeña. Ya sabes que soy una perfeccionista, entonces voy a marcarla justo a la mitad. Y del lado derecho voy a hacer mi pizarra de tiza. La voy a hacer con los 3 diferentes colores porque quiero que quede en forma de galaxia. Y aquí el proceso, pues según yo iba a empezar con 3 líneas de diferentes colores para hacer un degradado. Pero me hizo falta un poco de textura para que se viera más galáctico, así que empecé a manchar utilizando una esponja. Y mira, esto hizo la diferencia y ahora se ve mucho más espacial. Lo único que hace falta es poner los detalles con un poquito de blanco. Cuando esto se haya secado, con todos los detalles que le agregamos, se va a aparecer un universo, una galaxia increíble. Del otro lado le voy a poner una frase positiva que dice sueña en grande, pero en inglés, dream big. Y la voy a cubrir de brillantina para que sea mucho más bonita. También voy a poner esta pinza para poder agregar notas o frases y este palito para que se pueda sostener el gis. En el palito voy a poner escribe lo que te hizo más feliz hoy y lo voy a pegar en la parte de abajo. La idea es que con este tablero pongas en un lado notas, objetivos, frases y del otro lado todos los días que escribas lo que te hizo más feliz. Así será mucho más fácil que te enfoques en lo positivo y que veas el lado bueno todos los días. Otra cosa que te puede ayudar es utilizar algún método de organización. Yo últimamente estoy utilizando el de Marie Kondo y la verdad es que se me hace súper increíble. Lo único que tienes que hacer es quedarte con las cosas que te hacen feliz y las que no las sacas y de verdad te sientes mucho mejor.
También me ayuda mucho planear mis días en algún lugar donde pueda verlos escrito. Y por eso está la Crafty Planner 2018 que todavía puedes comprar en holadiy.com. Si no tienes agenda, también puedes utilizar algún planeador. Te bajaré uno aquí para que lo descargues. Algo que te puede motivar mucho es hacer este tendedero con los objetivos que ya lograste. Aunque también lo puedes modificar para poner cosas que te gustaría lograr. Necesitamos una hoja con un diseño bonito y tus objetivos que estén impresos. Esto los puedes hacer en la computadora. Los vamos a recortar para que nos queden como cuadritos iguales. Aquí yo puse objetivos que logré el año pasado para sentirme más motivada de que sí he logrado varias cosas. Y los voy a colgar en un tendedero que estoy haciendo con estas lucecitas. Esta idea me encanta porque es súper fácil, colorida y además te va a ayudar a recordar lo que ya lograste o los objetivos que quieres lograr. Además la puedes hacer como en 5 minutos. Si lo que te cuesta trabajo es ahorrar, te recomiendo hacer una alcancía específica para ese objetivo. Por ejemplo, un viaje a Londres. Vamos a utilizar una caja que sea gruesa y le vamos a hacer el corte en la parte de arriba. Nada más fíjate que sí quepan las monedas. Después la vamos a pintar por afuera. Yo voy a utilizar este color ciruela que se ve hermoso. Y ya que se haya secado por completo, voy a poner en la parte de atrás una hoja colorida para que se vea bonito. Haré este marco de cartón que sea del mismo ancho de la caja para que no se vea como que sobra. Para poder poner esta capa que es del mismo tamaño pero que tiene un acetato arriba. Esta va a ser la tapa de la alcancía. Para sostenerla la vamos a poner encima y le vamos a poner tachuelas en cada una de las orillas. Vamos a pintar también lo de arriba. Y ahora lo único que falta es decorarla con el objetivo de este dinero. En este caso es un viaje a Londres, pero puede ser algo que quieras comprar o simplemente un ahorro o un viaje. Aquí tú eliges. Y lo único que queda es poner el dinero. A mí el método que más me funciona es que separo todas las monedas de 10 pesos y esas van directo a mi alcancía. Quizá te puede servir este método. Y llegamos al final de estas ideas increíbles. Dime cuál fue tu favorita en la parte de abajo.